pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Seré circuncidado, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Amén y amén. Vamos a hablar esta mañana algo básico, en principio, que todos lo vamos a entender, de la circuncisión. Dicho de otra forma, para que comprendamos o entendamos, vamos a hablar del compromiso. Compromiso. Cuesta encontrar gente comprometida. La pastora hacía mención a la puntualidad muchas veces y usaba una cita bíblica, y que es que tu sí sea sí y que tu no sea no, y que cuando a Dios le hagas promesas, mejor que las cumplas. Y Santiago hace mención a un ser muy especial que por lo general lo tenemos presente en nuestras vidas, y cada uno de nosotros seguro conoce personas que dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todas las cosas. Desde pequeño, desde pequeña, uno conoce personas con las cuales Dios se vinculó, y uno mismo quizás en alguna etapa de nuestras vidas éramos volubles, cambiantes, íbamos de un lugar a otro. No lo digo físicamente, pero sí en nuestra mente, en nuestras emociones. Nunca echamos raíces en un lugar. Desde pequeño no sabíamos qué estudiar, y estudiamos una cosa, no nos gustó, estudiamos otra cosa, tampoco nos gustó. Y nos fuimos a un lugar, nos vinimos a otro lugar, tuvimos una relación de pareja, otra relación de pareja, y hay gente que nunca, como decimos en Chile, le ayuntó a nada. Porque el hombre, ¿qué dice? Inconstante, ¿cómo es? Doble ánimo. De doble ánimo, dos ánimas, ¿cierto? Dos formas, dos patrones. Tales son, Salomón dice, tal es el pensamiento en el hombre, tal es el hombre. Entonces el hombre nunca llegará más lejos que lo que piense. Sus pensamientos reinan en él. Es que yo soy así, nací así y voy a morir. Y hay gente que muere así. Y algunos aterrizan, y aterrizan muy forzosamente, con golpes muy duros. El problema es que aterrizan tarde, cuando ya se les fue la mitad de la vida, y van a ocupar la otra mitad de la vida tratando de pensar por qué le ha ido mal en la otra mitad de su vida. Y seguimos en lo mismo. Y aquí tenemos un caso, o sea, no un caso, sino una enseñanza muy valiosa que tiene que ver con cuando Dios establece la circuncisión como un pacto de sangre. Y Dios quería un sacrificio en el hombre, algo, una señal, algo que marque, era un ritual. Y los primeros indicios, nosotros lo vemos allí cuando en Génesis capítulo 17 lo hace con Abraham. Allí fue la primera vez que uno, por lo menos, tenemos luz de lo que es la circuncisión. Dios le había dicho a Abraham que salga de su tierra, que deje su tierra, que deje su parentela, que deje la casa de su padre. Ya habían pasado algunos años, bastantes años. La verdad que ya Abraham tenía
86 años, 87 años, allí en el capítulo 16 de Génesis, y en el último versículo hace mención de su edad, y también hace mención de su edad en el primer versículo del capítulo 17. Y Dios le habla a Abraham allí en el capítulo 17, he aquí el pacto mío que habéis de guardar entre mí y vosotros, así como tu descendencia después de ti, serán, y aquí le habla y dice que todo varón será circuncidado. ¿Cuándo? Cuando nazcan y hayan cumplido 8 días de nacimiento. Se circuncidará todo varón en cada una de vuestras generaciones. Allí en el capítulo 17 lo hace mención. Y Abraham tenía 99 años, y cuando se circuncida él primeramente, y también circuncida a ese hijo que había nacido, que era Ismael, el cual tenía 13 años de edad. 13 años, diga conmigo 13 años. En el último versículo del capítulo 16, Abraham tenía 86 años, y en el primer versículo del capítulo 17, Abraham tiene 99 años, que es la misma edad que tiene su hijo Ismael. Y son 13 años en que dice la Biblia en que Dios no le habló a Abraham. No le habló. Varias cosas que me voy a referir allí. Eso podríamos llamarle 13 años del silencio de Dios. ¿Usted ha tenido experiencia cuando Dios guarda silencio? Cuando lo buscas de diversas maneras, de diversas formas, y Dios no habla. Y aquí hay algo que antecede a la circuncisión. Que son esos puntos que le hago saber, que han pasado 13 años, y que en esos 13 años Dios guardó silencio, y que son los mismos 13 años de la edad de Ismael. ¿Y qué le dice Dios a Abraham cuando habla? Lo primero que aparece allí, muy rápido porque no me voy a detener en esto, pero es lo primero que le dice, y primera vez que aparece en la Biblia el nombre del Dios Todopoderoso. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, que significa en hebreo el Shaddai. Y otra definición, que es el Dios del seno materno, que significa el Dios Todopoderoso. El Dios todo suficiente significa Abraham, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas mañana, yo ya soy. Eso es una revelación poderosa. Da para otra prédica, para otro tema. Pero yo soy todo lo que tú necesitas mañana, yo soy todo lo que tú vas a necesitar pasado mañana. El Padre nuestro dice, el pan nuestro, ¿qué dice? De cada, ayúdeme, de cada día. De cada día. ¿Qué significa cada día? Es decir, el pan nuestro de mañana, el pan nuestro de pasado, el pan nuestro del mes siguiente, el pan nuestro del año 2030, danos hoy. O sea, todo lo que tú necesitas mañana, Dios ya te lo dio hoy en la persona de Jesucristo. ¿Me explico bien? Todo eso se lo revela allí. Segundo, le dice, anda delante de mí. ¿Por qué le dice anda delante de mí? Porque hasta ese día Abraham no andaba delante de Dios. Abraham andaba delante de Sara, delante de Agar, delante de Ismael, y a Dios lo había dejado fuera de todos sus planes, de todos sus proyectos. Lo tercero que le dice, sé perfecto. Y si Dios le está diciendo a Abraham que sea perfecto, es porque Abraham no lo era. ¿Me explico? Varias cosas que aparecen allí. Lo cuarto que ocurre allí es que le cambió el nombre. Nunca más será tu nombre Abraham,
sino será Abraham. Y lo último, y en lo cual me voy a detener. Y le dice, haré un pacto entre ti y yo. ¿Y ese pacto cuál es? La circuncisión. Que ya lo expliqué. Que al octavo día debían cortar la carne del prepucio del varón. Y ahí cambia todo, porque el siguiente capítulo, el capítulo 21, dice que nace, luego pasa el tiempo, nace Isaac, y el capítulo 21 dice que Isaac fue circuncidado al octavo día. Así sucesivamente, esta práctica continuó por los siglos siguientes, pasó por los patriarcas, y ya han pasado más de 400 años, y llegamos a Egipto. Cuando Israel, a través de José, usted sabe, la tribu de Jacob, llegaron a Egipto. Y allí algo ocurre, al parecer, algo ocurre que se detuvo. Y ya los primeros capítulos de Éxodo, nosotros vemos que aparece Moisés. Y todos quienes nacen en Egipto, el pueblo que estaba en las casas, usted sabe la historia, ellos siguieron con sus rituales en las casas, lo siguieron haciendo por algún tiempo, hasta que algo en el tiempo, digamos, lo fueron dejando de lado. Mire, la secuencia que voy a decir a continuación. En el capítulo 3 de Éxodo está el llamamiento de Moisés. Y Dios se le presenta como el Dios yo soy. En el capítulo 4, verso 22, el mismo Dios que llama a Moisés, el mismo Dios que le dice a Moisés, ve donde Faraón, han pasado algunos años, y dile que deje ir a mi pueblo de Egipto. Moisés tiene 40 años allí. Los siguientes versículos, que es lo que a uno le llama la atención, choca con nuestra mente, choca con nuestra teología, porque Dios preservó la vida de Moisés, Dios guardó a Moisés, le profetizan, tiene grandes propósitos con él, que Dios le va a usar, que Dios le iba a bendecir, y luego le llama y le dice, yo te llamé para este día, para este tiempo, para este momento, ve a la casa de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y cuando Moisés va, increíblemente, el verso 24 del capítulo 4 dice que Dios le sale a matar. ¿Lo están escuchando? ¿Por qué Dios, que llamó a Moisés, por qué Dios, que preparó a Moisés, por qué Dios que dotó a Moisés con sabiduría, con una mente legislativa, con una mente de derecho, con una mente gerencial? ¿Por qué Dios que le da una palabra poderosa a Moisés, diciéndole, ve a Faraón y dile? ¿Por qué el mismo Dios que le encomienda una mega responsabilidad dice que el mismo Dios le sale a matar? ¿Por qué Dios que te ha prometido tantas cosas a ti y a aquellos que nos están viendo esta mañana o en esta jornada? Y que tú sabes que Dios te habló, que Dios te dijo, que Dios te llamó, oíste su voz, que te lo confirmó. ¿Por qué ocurre que en el camino, que en el trayecto en el cual te encuentras, parece que nada de lo que ocurre hoy tiene relación con lo que Dios te dice? ¿Qué relación tiene que Dios me haya enviado, dice Moisés, a la casa de Faraón, y el mismo Dios que me envía sale a matarme en el camino? Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y cuando la Biblia dice que quiso matarlo, esto no es metáfora, esto no es una ilustración, esto no es que habrá querido decir, no dice aquí, no es
interpretar qué quiso decir. Dice, ¿qué dice? Ayúdenme. Dios salió a matarlo. Y el versículo siguiente. Entonces Séfora es la esposa de Moisés. Mira cómo reacciona esta mujer. Va de continuo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. ¿Qué es lo que es un pedernal afilado? Es una piedra. ¿A dónde Dios salió a matar a Moisés? En el camino, en una posada. Salió a matarlo, allí mismo, en el camino. Estoy en Éxodo 4, del 24 en adelante. Y Éxodo 4:25 dice, y entonces Séfora tomó una piedra afilada. La tuvo que buscar, ¿me están escuchando? No hay piedra afilada, tiene que haberla afilado. Es decir, tomó una piedra, tomó una piedra, ¿sabes por qué tomó una piedra y por qué tuvo que afilarla? Porque no había un cuchillo para cortar el prepucio del pequeño hijo que no lo habían circuncidado en el tiempo cuando debían haberlo circuncidado. Enseñanza, anote esto. Todo lo que no se hace en el tiempo de Dios, en gozo y en amor, lo tendrás que hacer fuera de tiempo, con dolor. ¿Me escuchan bien? Todo lo que no hacemos en el tiempo de Dios, en obediencia, en amor y en gozo, lo haremos más temprano que tarde con dolor. Porque Dios se va a encargar, si es que no lo ha hecho, y si es que no lo está haciendo, te saldrá en el camino y te va a matar. ¿Qué hizo la esposa? Tomó una piedra y empezó a afilarla. Si el primer hijo había gritado y había llorado porque es doloroso esta experiencia, con un cuchillo pasado por, ¿cómo se llama cuando los instrumentos lo esterilizan? Claro. Que los ponen en el agua caliente, en vapor, en calor, todo un proceso para que no haya infección. Imagínate cuando estás expuesto. Por eso, levante su mano derecha, diga conmigo, ahora entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Mira al que está a su lado y diga, te lo dije, yo te lo advertí, dígale. Y esta mujer no era mujer de pacto, ella no comprendía, ella venía de otra región, ella venía de África, de Cud. Ella no entendía nada de esto, pero algo ocurre en ese momento. Ella tuvo luz, que rápidamente cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Dicho de otra forma, tú eres un esposo de pacto. Pasan los años y el pueblo de Israel, usted sabe la historia, voy más rápido, cruzó el desierto y algunos fueron circuncidados en Egipto. Pero todos los que fueron circuncidados en Egipto murieron, ¿dónde? En el desierto. Sin embargo, los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, allí está Josué, y Josué hace tres cosas
que ocurren acá. Número uno, dice ellos que celebraron ¿qué? La liberación. Por primera vez celebraron la Pascua. Ellos estaban celebrando que después de 430 años Dios los había sacado de Egipto. Lo segundo que ocurre allí, que aparece una imagen de un tipo de Cristo, un soldado que está con su espada desenvainada, y dice que Josué, literalmente dice, y Josué le adoró, y por eso que se explica que él es un tipo de Cristo por el cual Josué le adoró. Y lo tercero que ocurre allí, dice que Josué circuncidó a todos aquellos que habían nacido en el desierto. Y en aquel tiempo, Josué capítulo 5, versículo 2, y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. ¿Qué tuvo que hacer? Dígalo. ¿Hacer qué? Cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando hace mención de la circuncisión, ya no lo hace desde una perspectiva literal. Es decir, que ninguno de nosotros necesita circuncidarse literalmente. Pero él lo amplía a la circuncisión tanto en el hombre y en la mujer. Pero hace mención ¿a qué? Que la circuncisión a la cual nosotros debemos someternos es en el corazón y en nuestros oídos. Romanos 2:29 dice, la verdadera circuncisión está en el corazón. Por lo tanto, el verdadero prepucio que hay que cortar, diga conmigo, cortar, está en el corazón. Y Hechos 7:51 dice que nosotros hemos sido circuncidados en el oído. ¿Por qué? Porque diga conmigo, la palabra es una espada. Diga conmigo, la palabra es una espada. ¿Y la fe viene por dónde? Por el oír. Y el oír es por la palabra. La espada, que es la palabra, penetra, corta nuestros sentidos naturales y penetra finalmente hasta nuestro espíritu. Amén. Por eso que Romanos 12 dice que todos nosotros, os ruego por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, de manera voluntaria, es un culto inteligente, sin presión. Es decir, nosotros antes de ir, una vez que vamos al sacrificio, quedamos expuestos al corte que ese animal se sometía. Primero lo mataban, usted sabe la historia, lo mataban. ¿De qué forma lo mataban? ¿Dónde penetraba primeramente la espada? El machete, el cuello, lo degollaban para desangrarlo. Después lo descueraban. Y después que lo descueraban, lo mutilaban. ¿Estará muerto ahí o no? Ayúdenme. Cuando un animal lo degollaban, ¿moría?
Y después era que descuerarlo. ¿Estaba muerto ahí o no? Y después que lo descueraban, lo mutilaban. ¿Estaba muerto? Después lo llevaban al altar. ¿Para qué? Para quemarlo. ¿Estará muerto? Y el altar tenía como 1 metro de alto. Allí está, como un asado, una parrilla. ¿Han hecho asado o no? Y todo eso, lo que un día fue ese animal, que fue procesado por varias ocasiones y oportunidades, por el machete, por la palabra, se convierte en ¿qué finalmente? En nada. Y ocurrían 2 hechos, 2 fenómenos. Que hacia arriba iba humo y hacia abajo iban las cenizas. Las cenizas es el desecho póstumo de algo que un día tuvo vida. Pero a Dios no le gusta la ceniza. A Dios le gustaba el humo. Cada vez que Dios sentía humo, o el olor a humo, decía: alguien está siendo procesado allá abajo. Y el único que recibía el humo era Dios, porque la gente no recibía el humo. La gente solo veía ceniza. Y ceniza es desperdicio. Nadie vende ceniza, nadie compra ceniza. Ese es el valor que tenemos nosotros. En Cristo, nosotros somos anonadados. Pero para Dios somos olor grato. ¿Me están escuchando? Entonces, circuncisión tiene 3 cosas importantes. Diga conmigo: cuchillo, corte, sangre. Esa palabra cuchillo es machete. Machete. Cada vez que Dios te confronte y te exponga a la palabra, ¿qué significa eso? Que si hay cuchillo, ¿qué va a haber? Corte. Y si hay corte, ¿qué va a haber? Sangre. Y eso es dolor. Ninguno de nosotros quiere estar allí, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Diga conmigo: viva y eficaz. Dice: y más cortante que toda espada de 2, un machete de 2 filos. Corta por los 2 lados. Corta cuando entra, cuando sale, corta por aquí, corta por acá. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, este machete, esta espada corta, penetra hasta separar el alma y el espíritu. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos muchas veces? Es que nosotros no sabemos separar. No es que no sepamos separar, sino no sabemos distinguir cuándo es Dios, cuándo es la carne. Cuándo es Dios, cuándo soy yo, cuándo es Dios, cuándo son mis emociones. No, pastor, típico, no, que yo creo que Dios me está llevando, yo creo que Dios me está sacando, yo creo que Dios me está trasladando, yo creo que Dios quiere que yo compre. Pero eso está basado en ¿qué? En lo que tú crees, en lo que yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra separa? Corta. Si la palabra corta para separar es porque el alma y el espíritu están unidas. O sea, espíritu, emoción, espíritu, sentimiento, espíritu, voluntad,
no sabemos distinguir, pero cuando tienes luz de la palabra viene, penetra, corta para separar. De modo que cuando tengas que mañana distinguir, no tengas dudas cuando es Dios. No estoy satanizando las emociones, no estoy satanizando el alma, pero el alma tiene una postura, tiene una posición, pero por sobre todo el espíritu tiene una posición, y allí radica, y allí se toman las determinaciones en el Señor, nunca en las emociones. Y la palabra viene y separa el alma del espíritu. Por tanto, si tu ojo derecho, dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, sácalo. Si tu mano derecha, ¿qué dice? Te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala, sácala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, dice Mateo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué hace la palabra? Diga conmigo: cuchillo, corte, sangre. ¿Entiendes por qué hay muchos que le hacen el quite a la palabra? Y lo peor que puede ocurrir y acontecer es cuando alguien dice: no, si yo sé lo que debo, ayúdeme a hacer. Pastor, yo sé que estoy mal. Pues si sabes que estás mal. Yo sé que si me voy a la orilla, me voy a caer al barranco. Bueno, no te vayas a la orilla entonces. ¿Cierto? ¿Para qué te vas a la orilla? Si sabes que estás mal, ¿cuál es la siguiente posición? Que estés bien. Y para que estés bien tienes que salir. ¿Qué dice? Palabra, cuchillo, machete, corte y sangre. ¿Qué hace la palabra? Penetra. Y si tu ojo derecho te está haciendo caer, Dios dice: te prefiero tuerto y no que te pierdas con tu dos ojos. Si tu brazo derecho te es ocasión de pecar, de caer, hay que cortar ese brazo. Eso sí que es metáfora, por supuesto. En áreas de nuestras vidas que Dios quiere procesarla. Por eso la palabra de Dios tiene, voy a tratar de ser rápido en este punto, tiene cinco eficacias o cinco cosas prácticas que actúan en nuestras vidas. Número 1 dice que es viva y eficaz. Viva. La palabra de Dios es viva, no es logos. ¿Ya? No es conocimiento, no es información, no es cuánto sabemos de la Biblia o no digo que no haya que estudiar, hay que hacerlo, pero es viva, está permanentemente actuando en cada uno de nosotros. Amén. Es la herramienta poderosa que usa el Espíritu Santo. La palabra es tan viva que nos quebranta, nos da iluminación, nos da el poder de poder redarguirnos, nos consuela, nos transforma. Por eso que es viva. Es viva, es activa, pero lo segundo que dice que es eficaz. Eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que cumple su objetivo. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será que mi palabra que sale de mi boca, ¿de dónde sale? Toda palabra que venga de la boca de Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dicho de otra forma, Dios libera una palabra, la palabra es semilla, Dios manda la semilla.
Tú lanzas una semilla de tomate. ¿Qué esperas que aparezca? Ayúdeme rápido. Viene una semilla de manzana. ¿Qué esperas? No esperas que venga de vuelta una semilla. No importa cuánto tiempo tengas que esperar. Pero tú sabes que estamos hablando del cedrón, ¿cierto? Tú plantas una semilla de manzana. Todo el mundo va a ver que es infructífero porque una semilla de manzana demora 5, 6, 7, hasta 10 años en que el árbol crezca. ¿Cuánta paciencia Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros? ¿Cuánto ha tenido que esperar? Pero Dios dice, ninguna palabra que salga de mi boca volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo le encomendé y prosperará en aquel a quien le envié. Eso esta mañana en nosotros debería ser algo glorioso, que Dios no se ha equivocado con nosotros. Dios no se equivocó contigo, ni con aquellos que nos están viendo esta mañana. Nosotros encapsulamos el propósito de Dios. Las cosas puede que no funcionen, puede que no estés en el mejor de tus días, no ha sido el mejor de tus años, ni la mejor semana, pero Dios conoce los tiempos, sus asignaciones, sus momentos. La palabra es un espejo. Es un espejo. La palabra no siempre va a actuar conforme a mis expectativas, pero siempre conforme a la expectativa de Dios en cumplir su propósito. Por eso que la palabra es un espejo. ¿Qué hace el espejo? El espejo hace un diagnóstico certero. El espejo no miente. La palabra nos expone a situaciones, al pecado, a enfermedades. Jeremías dice en el capítulo 23, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿O como martillo que quebranta la piedra? Eso es martillo, es piedra. Va a depender del corazón nuestro. Si tu corazón o mi corazón responde al martillo, la palabra va a ser un martillo. Si el corazón mío responde a una piedra, entonces la palabra va a ser una piedra. Pero es viva y es eficaz. La eficacia tiene que ver con que es una palabra activa. Siempre la palabra va a estar cumpliendo el propósito por el cual fue lanzada. La palabra convence, la palabra limpia, la palabra transforma. La palabra griega en el original, una de sus definiciones da a entender como que es una energía. ¿Y qué sugiere la energía? Algo poderoso, algo que la hace operativa. La palabra tiene un poder de operación, funciona. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y activa? Cuando nosotros predicamos, liberamos palabra de sanación, palabra de liberación, creemos en el poder de la palabra. Cuando oramos, intercedemos, no creemos que lo que estamos diciendo simplemente es algo que quede para el bronce. Creemos, estamos convencidos. Cuando oramos y creemos que la Biblia dice, por su llaga fuimos todos nosotros curados, no es una palabra de buena crianza, una palabra para el bronce. Creemos de verdad que esa palabra tiene efectividad al momento de orar por un enfermo. Cortante, dice la tercera característica, cortante y que penetra. Y aquí el tema está cuando nos duele, cuando afecta nuestra vida interior. Hay veces que la palabra nos corta y duele. ¿Por qué duele? Porque sabe lo que tienes que hacer. ¿Y por qué es una espada que penetra? Porque nadie va a llegar allí. Todo consejo de alguien va a llegar a tu alma. El psicólogo va a llegar al alma. Un psiquiatra va a llegar al alma. Cualquier consejo que te dé un hombre o una mujer va a llegar al alma. Por supuesto que no es malo del todo, porque ahí están los afectos. Pero el cambio radical viene cuando el alma, cuando la palabra llega a tu espíritu allí.
allí radica. Cuando sabes que tienes que darle un vuelco a tu vida, que tienes que cambiar, cambio radical y voluntario, dice Romanos 12. Es una decisión en sometimiento inteligente en mi corazón. Sé que voy al altar, sé que hay áreas de mi vida que van a morir, sé que vienen cambios radicales, sé que las cosas que debo hacer no me gustan, pero que a Dios sí le gustan. Amén. La palabra es profunda. Llega a áreas de nuestra vida que nadie jamás ha llegado. Estaba predicando, me ha pasado en algunas ocasiones, pero me pasó hace una semana, unos meses atrás. Estaba predicando y recuerdo que yo me senté por este lado, estoy hablando en otra iglesia. No alcancé a saludar al pastor ese día, llegué casi más o menos justo a la hora, el culto aún no empezaba, pero el pastor estaba ocupando, entonces el pastor entró, el que me invitó, cuando ya el culto había empezado, unos 3, 4, 5 minutos, y se sentó acá. Así que después llega, pasa y me presenta, Pastor Manuel, que bueno, es un amigo mío. Predico y algo liberó el Señor. Estoy hablando que la palabra es cortante, que la palabra es profunda, que la palabra es tan profunda que llega a áreas que nadie conoce de tu vida. Y ese día ministrando, algo ocurrió en el ambiente, mucha gente lloraba, mucha gente fue ministrada. Yo voy bajando, el pastor viene subiendo y el pastor quedó así con un silencio, porque él silencio a lo que iba a plantear después. ¿Qué fue lo que planteó? Él dijo: hermanos, al pastor González yo ni siquiera lo he saludado, ni siquiera he conversado con él. Ustedes vieron que él llegó y todo eso lo decía a propósito de todo lo que la palabra había provocado en las personas. Porque era como que el pastor, a modo de interpretación de él, como que él me hubiese contado la vida privada de todos los hermanos. No sé si me explico bien, pero así actúa la palabra. Y allí queda demostrada que la palabra es viva y eficaz y es más profunda, donde nadie llega. Y ahí tú quedas expuesto, que lo que ese día Dios ministró es para que tomes decisiones radicales. La palabra hiere, la palabra corta, la palabra nos denuncia, nos perturba. La gente a veces se enoja con la palabra. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? Porque sí, vos. ¿Por qué si Dios sabe que esto? ¿Por qué Dios no? Porque no quiere nomás, pues, hermano. Y lo de Dios siempre es bueno. Lo de Dios siempre va a ser mejor que lo que tú crees que es. Siempre va a ser así. La palabra viene, te dice de lo que eres capaz, te dice lo que no eres capaz. La palabra viene, ofende tu orgullo, quizás, y el poco orgullo que a veces nos va quedando, viene una palabra y te desarma, desmantela todo lo que tú has construido. La pesca milagrosa. ¿Has leído esa palabra? La pesca milagrosa. ¿Y sabes cuál es el milagro en esa pesca? ¿Cuál es el verdadero milagro? El verdadero milagro en esa pesca es que Pedro era pescador y que estaba en un bote de pescador en el mar donde los peces pican, y no pescó nada. El verdadero milagro, ¿sabes cuál es? Cuando estás en el lugar y tienes todos los atributos y todas las capacidades, eres el más creativo, eres el más inteligente, no hay nada que pueda fallar, es imposible que todo falle y nada ocurre, todas las puertas se cierran, todo el mundo te dice no, y tú dices, ¿por qué? ¿O nunca te pasó que tenías el mejor currículum, la mejor actitud y te dijeron no? Y tú dices, ¿por qué Dios hace esto? Esa es justa, buena pregunta. ¿Por qué Dios, cuando estás con traje de pescador, con gorro de pescador, con anzuelo de pescador, con red de pescador, con bote de pescador, en el lugar donde tú pescas, no hay ningún? Ese es el milagro en la pesca.
cuando debería ocurrir todo lo que tú tienes planificado y nada ocurre, es porque la palabra nos está exponiendo. El martillo comienza a funcionar, la piedra comienza a funcionar y Dios hace la separación. En su profundidad con la palabra hace la separación entre el alma y el espíritu. Y discierne. ¿Qué significa discierne? La palabra discernir viene de la palabra griega original kritikos, con doble K, kritikos. Y esto significa, discernir significa criticar o juzgar. No para que tú critiques la palabra, porque a veces nosotros estamos en el juego de cuestionar o criticar la palabra. Nosotros no estamos llamados a juzgar la palabra. Es la palabra la que nos critica, nos cuestiona y nos juzga a nosotros. Sugiere que discrimine y juzga. ¿Qué juzga? ¿Qué discrimina la palabra? Nuestra forma de pensar. ¿Y qué más? Y las intenciones que tenemos del corazón. Y penetra y te confunde, te desorienta. Te dice, no, vas por mal camino. Y nos juzga antes que aquellas cosas que tenemos atesoradas en el corazón salgan por nuestra boca. Antes que las confesemos, antes que nos amarremos. Perspicacia significa las intenciones del corazón. Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir viene de otra palabra que es, ya se lo dije, criticos. De allí viene, lo dije, criticar. Y esta es la ironía, que a veces nosotros como lectores de la Biblia, como estudiosos de la Biblia, entramos en el juego de criticar la palabra, de cuestionar la palabra, y el proceso debe ser al revés. Es la palabra la que nos expone, es la palabra la que nos critica, es la palabra la que nos, estoy terminando, la palabra la que nos analiza. Es el metrón de Dios, el que nos evalúa, el que nos juzga. ¿Juzga qué? Nuestras acciones, nuestra vida, nuestro comportamiento. No es la moral del mundo, aunque hay una moral muy buena, no es el mundo. Aunque tenga un nivel de moralidad alta, no es el mundo. Siempre va a ser Dios a través de la palabra. Esto es lo que quiero. Por eso que todos los problemas nuestros comienzan ¿cuándo? Cuando nos desalineamos de la palabra del Señor. Amado, es cierto que el camino es angosto. Pero también cuidémonos de algo. Con el mensaje pesimista. A veces escuchamos, hermano, el camino del Señor es un camino sufrido. Todo el mundo sufre. Tú conoces gente que no tiene al Señor y también ha sufrido. Tú tienes gente que no conoce al Señor y ha fracasado en muchas áreas, como lo ha hecho gente dentro de las iglesias. Nosotros sufrimos no por nuestra parte, por nuestra cuenta. Nosotros sufrimos por causa de Cristo. Ese es el sufrimiento. No por decisiones propias, porque decisiones propias o determinaciones personales, todo el mundo siembra y todo el mundo cosecha a partir de sus actos y sus acciones. Si a ti te echan del trabajo porque eres flojo, porque hiciste algo ilícito, o tus vecinos te tienen bronca porque, no sé, pues no limpia el patio, no corta el pasto, eso no tiene nada que ver con Cristo. ¿Correcto? Pero si tus vecinos en tu trabajo te tienen envidia y te persiguen por causa de tu fe y tus convicciones poderosas y eso te lleva a llorar, a sufrir, estamos hablando de otra cosa. Ese es el camino angosto. Es decir, nosotros hemos optado voluntariamente, en amor,
en sujetarnos a este camino que tiene barandas, y las barandas están estipuladas, estacas, las ha estipulado la palabra del Señor. Y cada vez que nos salimos de ese camino, la palabra en el espejo nos muestra: estás mal, estás mal. Ahí viene la palabra. ¿Y qué es lo que no nos duele? Cuando la palabra viene y nos circuncida. Penetra por el oído, circuncida nuestro corazón y comienza a cortar y comenzamos a sangrar. Y es probable que no vamos a sangrar toda la vida, pero que va a quedar la huella, la herida que mañana es una cicatriz de que Dios tocó un área de nuestra vida, que nos cortó un área por la cual sabía Dios que esa área, la mano derecha, me estaba haciendo ocasión de caer, o el ojo derecho me estaba haciendo ocasión de caer, y vino Dios con su palabra, con su machete, y cortó aquella área de mi vida, porque Dios dijo: mira, yo te prefiero tuerto, ¿correcto? O que un brazo te sea cortado, manco, pero que te vayas al cielo, y no que con tus dos brazos vayas camino al infierno. Por eso es la circuncisión, y por eso amamos la palabra del Señor. Cierra sus ojos esta mañana, y todo lo que quiera plantearle y decirle al Señor, hágalo, por favor. Padre, gracias te damos esta mañana. Una mañana gloriosa, en que nos abrazas una vez más, nos ministras, nos hablas a nuestras vidas, en ocasión de determinar libre y voluntariamente, Señor, cómo queremos seguir. Nadie, Señor, puede que quiera servirte, ser libre de la circuncisión. Nuestros oídos necesitan, Señor, ser circuncidados. Nuestro corazón, nuestra vida en sí necesita ser circuncidada. Y en el caso nuestro, Señor, como hijos renacidos por tu palabra, Señor, necesitamos cada cierto tiempo ser chequeados, expuestos allí a tu espejo, que es la palabra del Señor. Tu palabra nunca miente, y tu palabra llega a nuestras vidas en el momento oportuno, en el día oportuno, cuando más lo requerimos, cuando más lo necesitamos, Señor. Y creo que esta mañana ha llegado a nuestras vidas, quienes estamos presentes y también quienes nos están viendo o bien oyendo en algún lugar, en alguna latitud de este mundo, allí, Señor, en el día, en la noche, en la tarde, en la montaña, en una embarcación, tras las rejas de una cárcel, Señor, quizás allí, no lo sabemos, pero tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es siempre viva, activa en el presente. Tu palabra nunca pasa de moda. Tu palabra, Señor, es actual. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra, Señor, nunca pasará. La información pasa, Señor, las enseñanzas teológicas pueden ir variando en las décadas, Señor. ¿Por qué? Porque como la luz es progresiva, Señor, vamos teniendo mayor luz en cuanto a los acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero tu palabra, Señor, la misma palabra que fue soplada, Señor, en el primer hombre, Señor, y le dio vida, es la misma palabra que está activa en estos días en nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es en mi camino. Y pedimos en esta jornada, Señor, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos quebrante, que tu palabra nos exponga, que tu palabra, que tiene esa capacidad de profundizar allí, a áreas de nuestras vidas, y que a partir del alma, separa el alma del espíritu, Señor, nos pueda llevar a tomar buenas y sabias determinaciones en
todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Ministra esta mañana a quienes están en este lugar. Que tu palabra sea viva y eficaz en la vida de cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea viva y eficaz en aquellos que están en casa, Señor, que están allí en el living de su hogar, en torno a una mesa preparados para almorzar, Señor, o bien de paseo, o escuchando allí en un móvil, en un vehículo. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que deba ser cortado en nuestras vidas, circuncisión es tu palabra siendo el machete que debe cortar, y donde hay corte siempre va a haber sangre y siempre va a haber dolor. Es mejor el dolor de hoy, en el tiempo de Dios, Señor, que el desastre de mañana, fuera del tiempo de Dios. Te honramos esta mañana. Si usted puede ponerse de pie esta mañana y puede abrazar a aquel